¿Qué tal, queridos amigos, hermanos? Gusto de saludarles y también tener esta ocasión como también una oportunidad para compartir la palabra del Señor. Dios siempre hablándonos, enseñándonos, guiándonos, también corrigiéndonos de aquellas cosas que obviamente necesitamos la corrección del Señor. El mismo apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios a través de su palabra nos enseña, nos corrige, nos instruye y cada día nosotros debemos tener una actitud receptiva y estar dispuestos a aprender. Amén. Bien, el pasaje de hoy se encuentra allí en el libro de Éxodo capítulo 1, los versículos 15 hasta el 22. Repito, Éxodo 1, perdón, Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 22. Dice así las Sagradas Escrituras. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey les mandó de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas son más como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. En el día de hoy vamos a hablar de las parteras egipcias. Las parteras egipcias, ese será nuestro título. Las Sagradas Escrituras, como también otras ideas, otros planteamientos, tanto de carácter filosófico, teológico y también legal, nos hablan de el tema del aborto, donde se implica que esto tiene aspectos éticos, legales y también espirituales. Hay varios pasajes en las Escrituras donde los autores bíblicos tocaron el tema acerca de que Dios conoce nuestro ser, nuestra identidad y aún lo profundo de nuestra vida. Él nos conoce tal como somos. El Salmo 139, 13 al 16 habla, David dice: me vieron tus ojos. ¿Qué es lo que los leamos? ¿Qué les parece? El Salmo 139. Vamos a buscarlo para que así orientemos bien lo que estamos diciendo. Bien. Bien. Salmo 139, versículos 13 al 16. Dice así las Sagradas Escrituras: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y ahí el autor, el salmista, el poeta bíblico está hablando acerca de que el Señor es quien le hizo y lo formó en el vientre de su madre. Ahora, el pasaje que les acabo de leer de Éxodo capítulo 1, 15 al 22, nos muestra tres situaciones que son importantes considerar respecto a la decisión que tomaron las parteras frente a una orden que implicaba asesinar a los niños hebreos y preservar la vida de las niñas hebreas. En primer lugar está la orden de este rey egipcio. Los versículos 15 al 16 aparece este faraón que no era el mismo que recibió a Jacob y todo su pueblo y que tampoco era el mismo con el cual José trabajó para mantener y preservar la vida de ese imperio en ese tiempo histórico. Este es otro faraón de la descendencia de ellos y que tiene una actitud netamente maligna, demoníaca, en contra del pueblo del Señor. La orden en este caso es que las parteras hebreas aparecen los nombres, dice Cifra y Púa. Hay una aquí precisión tan importante a considerar de que al mencionarse los nombres de estas mujeres, que eran parteras o matronas en este tiempo actual, que el Espíritu Santo de Dios conoce cada tarea, cada responsabilidad, cada deber y obligación que tienen las diferentes personas en el contexto de la humanidad. Dios conoce a los abogados, los médicos, los doctores, los pastores, los arquitectos, los electricistas, los gaffiters. Dios conoce todas las profesiones que las personas tienen y que ejercen en alguna empresa X de cualquier parte del mundo, ¿por qué no decirlo así? El Señor, Dios Todopoderoso, conoce nuestros nombres y lo que hacemos. Ahora, la orden de este caso de Faraón era examinar el sexo de los nacidos. Si era hijo, matarlo, dice. Y si es hija, que viva. O si es niña, perdón. Si es niña, en este caso, que viva. Pero si es un niño, matarle, dice. ¿Cuál era la intención de este rey maligno? En este caso era aniquilar al pueblo histórico del Señor Dios Todopoderoso y preservar y mezclar la raza de ese tiempo para que fuera no tan pura en un sentido, aunque entendemos que todas las generaciones, todas las razas vienen de una misma matriz que son Adán y Eva. Pero este hombre maligno lo único que interesaba era destruir al pueblo de Dios. Bien. En segundo lugar está la respuesta de las parteras. El pasaje de versículo 17 al 19 dice que estas mujeres temieron al Señor. Por lo que uno observa el pasaje del texto es que sobre la orden que dio Faraón, estas mujeres tenían al Señor sobre sus vidas. La pregunta es de dónde nació ese temor reverente al Señor frente a evaluar una orden que era netamente maligna y destructiva y conservar la orden del Dios Todopoderoso, que es la más importante. Aquí hay un tema que tiene que ver con las convicciones. ¿Qué convicciones tiene la gente en cuanto a una orden o algún mandamiento humano que puede cuestionar en un sentido las órdenes de Dios? Los hombres hoy día, presidentes, legisladores, diputados, senadores o congresistas, a veces articulan leyes que están totalmente en contra de lo que Dios ha establecido. Y en ese sentido, el creyente tiene la obligación ética de cuestionar y no obedecer aquellas leyes que están en contra de lo que Dios ha establecido. Y es eso lo que uno puede observar acá. De una u otra forma, el pueblo hebreo en ese tiempo histórico influyó en la cultura que tenían los egipcios. Porque recuerden que Faraón
con la explicación e interpretación de los sueños que tuvo y que José, a través del Espíritu de Dios, pudo explicar y aterrizar los mensajes de Dios para ese imperio, digo, históricamente, era necesario que la presencia de Dios guiara a José, y eso quedó impregnado en toda la sociedad egipcia. Entonces, no es de sorprenderse que algunos egipcios aprendieron a ser temerosos de Dios. Y en este caso, aparecen dos parteras que se llamaban Cifra y Púa, que se mencionan aquí en Éxodo capítulo 1, versículo 15. Cifra y otra Púa. Ahora, sigamos un poco más adelante. Preservaron la vida de los niños. Las mujeres hebreas son, dice, cuando el rey las mandó llamar, dice que son más robustas. Esa fue la respuesta, ¿ya? Y por otro lado, dice que dan a luz antes que la partera venga a ellas. Es posible que eso haya sido veraz, ¿verdad? Pero frente al nacimiento de toda criatura, hombre o mujer, el Señor, Dios Todopoderoso, está presente allí. Porque Dios es el autor de la vida. Él es el que preserva la vida, cuida la vida. Es el Señor, Dios Todopoderoso, quien nos creó en el vientre de la madre, y desde allí el Señor preserva, cuida, sostiene, guía en todas aquellas áreas que las personas tienen, sea hombre o mujer. Bendito sea el Señor. En Proverbios capítulo 9, vamos a ver ese versículo. Salmos, Proverbios, vamos a verlo. Hay una declaración ahí muy interesante que Salomón dejó registrada frente a lo que es la verdad del Señor. Veamos ahí. Proverbios 9:10 dice el texto. Vamos a buscarlo. Proverbios 9. Estamos llegando. Ahí está. Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Hay otro proverbio que dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, el temor a Dios tiene que ver con tener presente siempre en todas las decisiones y acciones que tomamos, que qué es lo que Dios dice o qué es lo que Dios ha establecido, y en base a esa decisión, mandamiento, principio que nuestro Dios ha dejado, es que usted y yo tenemos que tomar las decisiones. Por otro lado, el pasaje menciona, en tercer lugar, que Dios y las parteras, los versículos de Génesis, perdón, de Éxodo, capítulo 1, versículos 20 y 21. Vamos a volver al texto original que leímos, Éxodo, capítulo 1, los versículos 20 al 21. Dicen así: Dios hizo bien a las parteras. ¿Por qué el Señor le hizo el bien a las parteras? Porque estas parteras eran temerosas de Dios. Es decir, pensaron, evaluaron, analizaron que aquella orden que Faraón le estaba dando no concordaba ni estaba en armonía con lo que Dios ha establecido. Es el caso en el Nuevo Testamento, donde las autoridades religiosas del tiempo de la iglesia primitiva, donde ellos les prohíben a los discípulos de Cristo hablar en el nombre del Señor a la comunidad hebraica de ese tiempo. Y ellos concluyen, después de orar al Señor y de ser amenazados por estas autoridades religiosas, que ellos dicen, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es así, es necesario que la gente aprenda a obedecer a Dios ante lo que Él nos dice las personas, lo que dicen los hombres. En ese tiempo lo que estaba en juego era la predicación, la evangelización, la misión que el Señor le había ordenado a los discípulos de que fueran por todo el mundo y predicar en el Evangelio a toda criatura. Entonces, estas parteras
recibieron el bien del Señor porque fueron temerosas del Señor. Al mismo tiempo, el pasaje dice que Dios prosperó sus familias. O sea, la obediencia de las parteras no solamente fue un bien para ellas, sino que también para su familia. De ahí que el impacto que la familia puede recibir por un hombre temeroso de Dios es maravilloso. Dios bendice al padre, esa bendición corre hacia la madre, esa bendición sigue hacia los hijos y puede tener un impacto que no tiene límites, porque solo el Señor es el que mide el impacto de la bendición y la prosperidad en una familia. Dios en este caso es la fuente de prosperidad para toda persona que es temerosa del Señor. Nosotros hoy día, en la sociedad que estamos viviendo, una sociedad que entre comillas se califica de progresista, ¿será progresista? ¿O una comunidad que está en evolución? ¿Estará evolucionando realmente? ¿Se puede decir que esta generación de hoy es mejor que la que pasó? Pero la palabra del Señor nos muestra que es todo lo contrario. Muchas leyes que se están haciendo en los parlamentos y algunas personas por la forma de comportarse y de reaccionar están diciendo que no son temerosos de Dios. El temor al Señor significa apartarse del mal, no hacer aquellas cosas que sabemos que son lo que traen consecuencias destructivas a la familia, al matrimonio y a los hijos. Y en este sentido, las parteras o las matronas de ese tiempo recibieron el bien del Señor porque tuvieron presente que las decisiones que debían tomar tenían que estar en armonía con el Altísimo y no con lo que los hombres les decían. Bien, la palabra del Señor dice, no matarás. En el hebreo la palabra es rachá, que significa no asesinarás. Hay otro vocablo hebraico que es la palabra araj y que significa no asesinarás también. Para terminar este mensaje en el día de hoy, toda persona o creyente debe practicar, compartir, desarrollar y siempre analizar aquellas cosas, aquellas acciones, aquellas ideas o propuestas que otras personas le pueden hacer a la luz de la palabra del Señor y luego tomar las decisiones. La palabra del Señor está ahí y es nuestra obligación escudriñarla para que de esta forma conozcamos, mejor al Señor y hagamos su voluntad. Estas parteras egipcias que se mencionan en Éxodo capítulo 1, donde el emperador de ese tiempo, o faraón, o la máxima autoridad política de ese tiempo, fue drástica, absurda, asesina, maligna, de la tiniebla. Pero lo bueno es que estas mujeres analizaron las cosas y por el temor al Señor tomaron las decisiones correctas. Y al tomar las decisiones correctas, Dios las bendijo y Dios prosperó sus familias. ¿Quiere usted la bendición de Dios? ¿Quiere usted ser prosperado por Dios? Entonces sea un hombre o una mujer temerosa del Señor. Estudie la palabra, lea la palabra del Señor, aprenda la palabra del Señor, colóquela en su corazón para que cuando usted habla salga luz, verdad y bendición de Dios en todo momento. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te prospere en su voluntad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, que siempre es luz en medio de la oscuridad, que es vida en medio de la muerte y que es paz en medio de la angustia. Bendice quienes escuchan esta palabra, Señor. Derrama tu gracia, derrama tu bondad. Aquel que está enfermo, sánalo en el nombre de Jesús. Y aquellos, Señor, que aún no te conocen puedan venir a ti y así conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo que tú has enviado. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.